Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Lo leo para ustedes, dice la palabra de Dios así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vuelvo a leer el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El título del mensaje se llama Donador. Donador. ¿Alguno de ustedes ha donado sangre? El ser humano, ¿verdad?, aproximadamente tiene de 4 o 5 litros, ¿verdad?, de sangre en su cuerpo, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de sangre: O positivo, B negativo, AB positivo, ¿verdad? Y hay distintos tipos de sangre, ¿verdad? Y muchas veces todos aquí en nuestro país hemos tenido, ¿verdad?, de que buscamos donadores, ¿verdad? Alguien que done un poco de sangre para alguno de nuestros familiares que se encuentran en el seguro, en algún hospital. Y muchas veces nos encontramos con la triste realidad de que no hay ningún donador que quiera donar sangre, ¿verdad? Hay varios requisitos para donar sangre: no tatuajes, ¿verdad?, no muelas picadas, una salud que no haya donado más de varias veces al año, ¿verdad? Pero comúnmente, ¿verdad?, necesitamos un donador en excelentes condiciones físicas, ¿verdad?, que esté saludable. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos habla de este donador. Este donador salvó nuestra vida. Este donador donó su sangre, ¿verdad? Este donador se llama el Señor Jesucristo. Por eso el título del mensaje se llama Donador. ¿Por qué hay la necesidad de un donador? ¿Por qué el mundo tenía la necesidad de un donador? ¿Por qué el mundo tenía la necesidad de un donador y sigue teniendo la necesidad de un donador? Número 1, por causa de nuestro pecado. El mundo necesita un donador por causa de nuestro pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 18. Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 18. Voy a leer esta porción de las Escrituras. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18 nos describe la condición del ser humano. El primer punto que quiero mencionar: ¿por qué la necesidad de un donador? Hay una necesidad urgente porque el mundo está en pecado. Hay una necesidad sumamente urgente. Cuando hay en los hospitales, mi esposa me estaba platicando, cuando hay una necesidad de que alguna persona viene en una urgencia, código azul, si no mal no recuerdo, ¿verdad? Mi esposa me comentó, ¿verdad? Y que se tienen que mover rápidamente, ¿verdad?, para intervenir al enfermo y reanimarlo, ¿verdad? Y el mundo está muriendo sin Cristo. El mundo está muriendo sin Cristo. El mundo se encuentra en un estado de pecado, maldad, corrupción, depravación, maldad. Así es el mundo en que vivimos. Y hasta que este mundo acepte a ese donador, ¿verdad?, este mundo podrá cambiar.
tú podrás cambiar. Y aquí nos describe, ¿verdad? Que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Vean, esas personas que necesitan esta donación de sangre se resisten y dice, yo soy bueno, yo soy una buena persona. Su moralidad, su justicia propia la ponen de antemano y no ven la necesidad de un Salvador. Una de las cosas que Dios hace en nuestras vidas cuando nos salva es mostrarnos cuán pecadores somos, es mostrarnos cuán corruptos somos, ¿verdad? Cuán malvados somos. Y aquí nos dice, no hay justo ni aun uno. No hay ninguna persona. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Esta es la condición universal del hombre sin Cristo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Comúnmente, ¿verdad? El ser humano busca la maldad. Su corazón está inclinado al mal, al pecado, a las cosas malas. No es hasta que el Señor viene en nuestra ayuda, en nuestro auxilio y nos habla, ¿verdad? Por medio de su palabra, por medio del Evangelio. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Vean, todos se desviaron. Esa es la condición general del ser humano, ¿verdad? Todos. Cada persona, ¿verdad? Dice, déjame mi vida vivir sin Dios, ¿verdad? Y ese es el camino del ser humano que está sin Cristo. A pesar de que hay una urgencia, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Todos, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y nos describe, ¿verdad? Su boca está llena de maldición y de amargura. Vean cómo hablan las personas, ¿verdad? Vean cómo se expresan las palabras, la maldad que sale de sus bocas, ¿verdad? Y aquí dice que su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Quiero mostrarles otro versículo más, ¿verdad? Que está en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Estamos viendo el punto número 1, ¿verdad? La necesidad de un donador. ¿Por qué el mundo tiene necesidad de un donador? El mundo tiene necesidad de un donador porque es un mundo caído, pecador, malvado, corrupto. Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6. Vamos a este pasaje de las Escrituras. Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6. La palabra de Dios dice así. Vean lo que dice. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vean cómo el profeta Isaías está describiendo la condición espiritual del pueblo de Israel, su condición caída, malvada, cómo se habían apartado del Señor, cómo se habían apartado del Dios vivo y verdadero, y nos describe su condición, en qué condición se encontraban, pero también nos describe la condición del ser humano hoy en estos días. Porque recuerden que la Biblia es atemporal, ¿verdad? Le habló a la generación a la cual Isaías dirigió estas palabras y nos está hablando a nosotros en estos días, ¿verdad? Que esa es la condición del hombre, ¿verdad? Gente pecadora, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, ¿verdad? Podrida llaga, de que el ser humano se encuentra en un estado de putrefacción, ¿verdad? Moral, espiritual, sin el Señor. Y pudiéramos hablar mucho más, ¿verdad? De la condición del hombre, ¿verdad? Caído, ¿verdad? Pero ahora les quisiera hablar del donador. Quisiera hablarles del donador. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. El donador. Y aquí me voy a centrar más. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19.
Primera de Pedro 1:19. Lo leo para ustedes. Dice la palabra de Dios así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vean cómo nos describe la persona que nos salvó. Vean cómo nos describe a nuestro precioso Salvador, ese donador que derramó su sangre preciosa para que tú y yo pudiéramos tener salvación, para que tú y yo, ¿verdad?, pudiéramos tener vida eterna. No había ninguna persona que quisiera donar su sangre por nosotros. Imagina esto, ¿tú donarías tu sangre por personas malvadas, corruptas, pecaminosas, malvadas? La respuesta es que no donarías nada, no darías nada. Pero el Señor que nos ama donó su sangre para que todas las personas que quieran venir a Cristo Jesús pudieran tener salvación. Para que, como dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos describe en uno de los versículos más hermosos que hay en la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que esta sangre sea eficaz en tu vida, tú tienes que ir al donador. Tú tienes que pedir al donador que te perdone. Tienes que ir al donador pidiéndole que te perdone, que te salve. Es la única manera de que un hombre puede ser salvo, pidiendo perdón al donador. Y dice aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo. Vean, nos describe el donador y nos describe la sangre, ¿verdad? La sangre de Cristo era diferente a todas las sangres que hay en el mundo. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan 1:29, dice: el siguiente día vino Jesús a Juan y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único donador que podía limpiar, quitar el pecado del mundo es Jesucristo. Y por la donación de un hombre, ¿verdad?, llamado Jesucristo, es porque el ser humano puede ser salvo, puede tener vida eterna. Y porque esta sangre es especial, es la sangre de un rey, es la sangre del Rey de Reyes, que cada ser humano necesita para ser salvo. Este donador, ¿verdad?, dentro de las sangres de los seres humanos, ¿verdad?, hay unas muy raras, ¿verdad? Habrá unas que pocas personas la tengan. Pero esta sangre solamente es la que puede salvar al ser humano. Solamente el sacrificio de Cristo puede salvar al ser humano. Y nos describe: sino con la sangre preciosa de Cristo. Este donador te ama. Este donador te ama. No quiere que mueras sin el Señor. Si esta noche murieras, ¿verdad?, ¿a dónde irías? ¿Estarías sin el Señor o con el Señor? Tienes que preguntarte, ¿verdad? Todos conocemos nuestro corazón, cómo está contaminado, ¿verdad? Cómo está corrupto. Nuestra mente la conocemos y lo único que nos puede limpiar es el Señor Jesucristo. Cuando un pecador viene en arrepentimiento y fe, esa sangre limpia su vida. Esa sangre limpia su pecado. Esa sangre purifica su vida. Esa sangre le dará entrada, ¿verdad?, al cielo cuando esa persona muera. Somos salvos por medio de Cristo, ¿verdad? Pero recuerden, ¿verdad?, que era importantísimo que el Cordero derramara su sangre. Porque dice la Biblia en el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que Cristo muriera, pero era necesario que también Él donara su sangre por nosotros, que Él derramara su sangre, ¿verdad? Y mira, yo quiero que por un momento, ¿verdad?, no imagines ningún rostro humano, ¿verdad?, sino que pienses que estás allí en el Gólgota y que estás
viendo al Señor Jesucristo extendiendo sus manos y que el costado del Señor es traspasado. Él está lleno de sangre, latigazos por doquier, ¿verdad? Puñetazos, ¿verdad? Está sumamente grave, ¿verdad? Y está bombeando su corazón el último latido de su sangre, ¿verdad? Y dice la Biblia que Juan vio, ¿verdad?, cuando el costado del Señor Jesús fue traspasado y salió sangre y agua. Y por esa sangre, ¿verdad?, que se derramó en el Calvario, es que una persona puede ser salva. Esa sangre es la que nos limpia de toda la mugre, ¿verdad?, de nuestros pecados, ¿verdad? Este donador quiere salvarte. Este donador quiere salvarte, quiere darte vida eterna, quiere darte la esperanza de que cuando mueras tú vayas al cielo. Imagínate una persona que está muriendo, necesita urgentemente una transfusión de sangre, ¿verdad? Y viene una persona y le dona su sangre. Y esa persona vive porque en la sangre está la vida, ¿verdad? La Biblia lo dice, que en la sangre está la vida, ¿verdad? Y te dona. Imagina eso, ¿verdad? Piensa en un momento en este donador, ¿verdad? Que dice la Biblia, sino con la sangre preciosa de Cristo. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9, ¿verdad? Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Hebreos 9, 24 y 25. Vean lo que dice la palabra de Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Vean, ese Cordero precioso, ¿verdad? Ese Salvador precioso donó su sangre y se presentó ante Dios mismo, ¿verdad? Con la sangre, pues, del sacrificio, como lo hacía el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que una vez al año entraba en el lugar santísimo a hacer expiación por los pecados del pueblo, y entraba a ese lugar con la sangre, ¿verdad? Y la derramaba en ese lugar. Este donador salvó tu vida. Este donador, ¿verdad? Si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, este donador salvó tu vida. Y dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vean, este donador, ¿verdad?, cumplía todas las características para salvar. Este cordero era específico, ¿verdad? Dice que como un cordero sin mancha y sin contaminación, perfecto. En su vida no había hecho pecado, en su vida nunca había hecho maldad, ningún mal pensamiento, nada le... Y este donador donó su sangre para que tú y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna, ¿verdad? Mira este donador, ¿verdad? Quiero que vayamos, ¿verdad?, al libro de Isaías 53. Isaías 53, versículo 3 al 6. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 6. Vean lo que dice la palabra de Dios, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vean lo que dice en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Muchas personas están cumpliendo lo que dice el versículo 3, despreciado y desechado. Muchas personas están rechazando a Cristo como su Señor y Salvador. Muchas personas están rechazando a este donador que puede salvar su vida, que puede cambiar su vida. Muchos cumplieron estas palabras cuando rechazaron al Señor Jesucristo, cuando Él vino, ¿verdad? Despreciado y desechado entre los hombres. Y nos dice, varón de dolores. Este hombre sufrió. Este rey sufrió. Varón de dolores, ¿verdad? Pensemos, ¿verdad?, en todos los padecimientos que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, sufrió, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, que está en la cruz, ¿verdad? Y al momento, ¿verdad?, un soldado, para asegurarse que estuviera muerto, ¿verdad?, que traspasa el costado de Jesús, ¿verdad?, y salió sangre y agua, ¿verdad? Y que en eso, en la medicina, ¿verdad?, es cuando el corazón está, imagínense toda la sangre que había perdido el Señor Jesucristo cuando fue azotado, cuando fue el costado de sus manos, ¿verdad?, es traspasado, cuando entran los clavos, ¿verdad? Imagínenlo todo, ¿verdad? Toda la sangre que ha perdido, probablemente más de 1 litro de sangre, ¿verdad? Y totalmente están pedazos de su piel, ¿verdad? Y médicamente es ya cuando el corazón, y que si no mal no recuerdo es un choque hipovolémico, ¿verdad?, que les da, ¿verdad?, cuando una persona ha derramado mucha sangre. Y ya recuerden que los riñones están pues bombeando sangre, ¿verdad? El corazón está trabajando. Imagínenlos así, es su latido de su corazón, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y este donador, ¿verdad?, extendiendo sus manos, ¿verdad? Imaginémoslo como cuando te vas y... ¿Quién de aquí ha donado sangre, verdad? Mi hermana Rosa, mi esposa. Yo nunca he donado sangre. Me da miedo donar sangre. Pues me da miedo, ¿verdad? Pues me da miedo hasta las agujas, ¿verdad? Todo. Pero vean, el Señor Jesucristo extendiendo sus brazos, ¿verdad?, amando al mundo, y te ama a ti. Y ese donador te está buscando a ti para cambiar tu vida. Y vean, Él extendió sus brazos, ¿verdad?, y donó esa sangre para que tú y yo pudiéramos tener salvación, vida eterna. Y esa sangre, ¿verdad?, está dispuesta para todo aquel que cree, para todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, Cristo lo reciba. Jesucristo dijo unas palabras muy bonitas, ¿verdad? Al que a mí viene, no le echo fuera. Si tú vienes a Cristo, Él no te echa fuera, ¿verdad? Y por eso es necesario que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, para que tu corazón malvado, para que tu vida cambie, ¿verdad? Necesitas venir al Señor Jesucristo. Y aquí nos lo dice, ¿verdad? Dice que varón de dolores, experimentado en quebranto. Y estamos hablando de el donador, ¿verdad? Y dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este es el versículo de mi conversión. Este es el versículo que quebrantó de mi corazón, ¿verdad? Aquel diciembre, ¿verdad? Y dije las siguientes palabras, ¿verdad? Yo no quiero cumplir lo que está diciendo este versículo. Yo no quiero cumplir de despreciar y desechar al Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia en el libro de Hebreos, cuanto mayor castigo tendrá aquel que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Esta sangre, ¿verdad?, no es cualquier sangre.
Este donador no es cualquier donador, es el donador que puede cambiar la vida de las personas, de la humanidad. Hace ratito hablábamos de los matrimonios, ¿verdad? Los matrimonios serían felices si estuviera Cristo, ¿verdad? Si fuera ese cordón que estuviera uniendo, ¿verdad?, a las familias. Y dice el versículo 3, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Vean, este donador llevó nuestros pecados. Este donador sufrió el castigo de nuestra paz y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vean, piensen por un momento. ¿Sabían ustedes? Les voy a dar un dato, ¿verdad? Aquí dice en Isaías 53, y nosotros le tuvimos por azotado. Él nos está describiendo los padecimientos del siervo de Jehová, del Mesías. Cuando los romanos crucificaban a una persona, los azotes no eran parte de la crucifixión. La crucifixión era llevar al individuo, llevarlo a la cruz, traspasarlo y que muriera allí. Y ya muchas veces les quebraban las piernas, ¿verdad? Y con el mismo peso pues morían. Pero hubo un hombre llamado Pilato, ¿verdad?, que para calmar los ánimos, ¿verdad?, mandó azotarlo. Y que se cumplió la profecía. Que dice, ¿verdad?, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vean, no tenemos que despreciar, ¿verdad?, este donador. ¿Qué pasará, verdad, si tú desprecias a ese donador, verdad? Condenación eterna. Jesús dijo, verdad, en todo el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? Rechazar al Señor Jesucristo. Rechazar al Señor, al que te puede salvar. Y dice en el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vean, ese cordero, ese rey cargó todo el pecado de cada uno de nosotros. Él es el donador que puede salvar. Imagínense, piensen por un momento, ¿verdad? Extienda su brazo, ¿verdad? Extiéndalo, ¿verdad? Y piense por un momento, ¿verdad?, en esa donación. Comúnmente le sacan sangre de este brazo, ¿verdad?, de una venita que está aquí, ¿verdad? Ya, pues le dicen sentados, relájese, ¿verdad? Y empieza a fluir la sangre, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad?, en el pasaje que leímos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Mira a este donador, ¿verdad? Él está sudando grandes gotas de sangre en el Getsemaní. Mira a este donador. Él está muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Mira a este donador, cómo late su corazón en el Calvario, en el Gólgota. Mira a este donador, ¿verdad? Él puede salvar tu vida. Dice la Biblia en el pasaje que leímos, 1 de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ningún ser humano se puede salvar ni con todo el oro, ni con toda la plata, con nada. Nadie puede comprar su salvación pagando algo, dando algo para comprar su salvación. Y nos dice el costo de la salvación, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación. Este donador puede salvar al mundo. Fíjense qué importante, ¿verdad? Este donador salvó nuestras vidas. A mi esposa le regalé cuando nos conocimos, ¿verdad? Recuerdo aquella ocasión en Tepozotlán, ¿verdad? Que le regalé un brochecito, ¿verdad? Que decía, un donador salvó mi vida. Y tenía una cruz, ¿verdad? Y es como un botoncito evangelístico, ¿verdad? Para que la persona pregunte, a ver, ¿quién salvó tu vida, ¿verdad? Todos aquellos que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Este donador salvó nuestra vida. Este donador donó su sangre. Derramó hasta la última gota de su sangre preciosa para salvarnos. Tanto así que cuando este donador donó su sangre, ¿verdad? Se escuchó, ¿verdad? Consumado es, hecho está. Y dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Tal vez no se nos haga el velo del templo, nos imaginamos una cortina, pero no, pesaba 48 kilos, era sumamente pesada, ¿verdad? Y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y ese velo era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? Y era donde una vez al año el sumo sacerdote entraba a hacer expiación por los pecados. Y si usted ya creyó en Cristo, dele gloria a Dios. Regocíjese en su salvación, de que su nombre está escrito en el libro de la vida, de que usted algún día estará con el Señor. Así como aquel ladrón en la cruz, ¿verdad? Que recibió esa donación del Señor Jesucristo. Aquel ladrón en la cruz que se arrepintió, ¿verdad? Que dice, nosotros estamos aquí porque hicimos esto, porque nuestros pecados, ¿verdad? Mas ningún mal hizo. Y dice la Biblia, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué pasó? Esa persona, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a hacer una oración para terminar. Amoroso Dios, gracias te damos por el donador de sangre. Gracias te damos por nuestro precioso y grande Salvador que donó su sangre para que cada uno de nosotros no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Gracias te damos. Abre el corazón del pecador que escuche este mensaje. Abre el corazón de cualquier persona para que reciba esta donación y que pueda venir en arrepentimiento y fe. Y si tú no has conocido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, ábrele tu corazón. Allí en tu lugar pídele que te salve, pídele que te perdone de tus pecados. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor Jesucristo de todos tus pecados, tus malos pensamientos, tus maldades, y dile que te salve, que lo recibes en tu vida como tu Señor y Salvador. Gracias, bendito Dios, por esa donación. Gracias. Ayúdanos a no olvidarla. Ayúdanos a no olvidarnos de lo que costó nuestra salvación. Costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.